Aquí continuamos. En el día de hoy va a haber una actividad en Instrucciones 219, ¿verdad? A las 19 horas, con la presencia de Gonzalo Martínez, candidato presidencial por lo que es Unidad Popular, Frente de Trabajadores, el movimiento 26 de marzo, en esta contienda electoral del mes de octubre, en lo que ya hemos conversado en varias ocasiones durante estos meses aquí en el programa, de lo que se ha conformado a través de varios grupos de izquierda. Una nueva alternativa desde el punto de vista electoral y político, sobre todo pensando en aglomerar sectores que en definitiva son parte de la izquierda y no ven reflejada su postura en general, su modelo, que reivindican, por ejemplo, los partidos más hegemónicos del sistema político uruguayo, y en otros que también no son parte de pronto de la hegemonía, pero se han ido sumando de alguna forma, y a veces se dicen de izquierda, pero sabemos que hay un montón de matices. Y estamos aquí precisamente con el candidato Gonzalo Martínez y con el candidato por el departamento de Durazno a la Diputación, Martín Barrero. Gracias, bienvenidos, como siempre, un placer recibirlos por acá. Buenas tardes. El placer es nuestro de participar, un gusto. Bueno, Gonzalo, en este caso, ya varias veces recorriendo Durazno, que uno recuerda durante este último tiempo, ya te hemos recibido por lo menos unas cuantas veces en estos meses, y en ese sentido da como una cierta dinámica y conocer más de cerca la actualidad aquí del departamento. Sí, efectivamente, y no es una cuestión al azar. Nosotros nos preocupamos particularmente de poder arribar a los distintos departamentos del país con la mayor frecuencia posible. Esto no siempre lo podemos lograr, producto de las dificultades económicas, el tema del empleo, la disposición de los compañeros en cada lugar, pero en la medida que esto se planifica y se organiza, tenemos buenos resultados, y por eso el equipo acá de Durazno ha permitido esta posibilidad. Nuestro objetivo, como bien decías, era de seguir visibilizando esta alianza de izquierda, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, que se presenta en la contienda electoral con objetivos muy claros y con propuestas también claras. Eso quizás hoy parecería ser casi que un mérito, ¿no? Es una rareza, pero lo raro es que no se discuta de propuestas en plena campaña electoral. Y también lo hemos transmitido con total claridad. Nosotros tenemos dos objetivos en estas elecciones, además de ser una opción de izquierda para la gente en octubre. Esto implicaría, en la medida que contemos con el resultado y el respaldo suficiente, de obtener una representación parlamentaria, una o varias, y desde ese ámbito poder impulsar muchas de las iniciativas que estamos dando a conocer y que en la tarde de hoy estaremos abordando. Y el otro objetivo que nos parece fundamental y que también se logra en octubre es el triunfo del plebiscito de la seguridad social, y que evidentemente son temas centrales para conversar en plena campaña. Martín, algunos temas los habíamos comentado precisamente hace algunos días, pero hoy ya tener además todo, digamos, lo más, por lo menos parte de lo que es la dirigencia en pleno de estos grupos, también permite dialogar con otra cercanía, ¿no? Sí, es correcto, y antes que nada agradecer la invitación, la presencia aquí. Para nosotros tener la presencia bastante consecutiva de Gonzalo es sumamente importante para visibilizar nuestra opción electoral. Hoy nos encontramos justamente en el camino hacia octubre con dos objetivos claramente explicitados, como los dijo Gonzalo, ¿verdad? En primer lugar es que el retorno de la izquierda que lucha al Parlamento, obtener una representación parlamentaria, y en segundo lugar el tema de la seguridad social, el triunfo del plebiscito de la seguridad social, que para nosotros es un tema central en la vida cotidiana de los trabajadores, de los uruguayos, porque hace a la actualidad y el futuro de nuestro país, ¿no? Un país donde haya mayor justicia distributiva, ¿no? Y veníamos hace un rato de otro medio donde, por ejemplo, nos hacían el comentario de que el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, mencionó la semana pasada que iba a ser necesario aumentar 3 o 4 puntos de IVA para poder financiar esta reforma en el caso de que triunfara, ¿verdad? Que no tenemos dudas que va a triunfar, porque consideramos que es una reforma constitucional justa, necesaria para los intereses del pueblo, pero vemos de la otra parte, así como hay una falta de propuestas en general en toda la campaña política, ¿no? De los principales partidos, donde no hay una disputa ideológica clara, sino que simplemente son cuestiones de matices y no de fondo.
nosotros queremos dejar en claro que en realidad nosotros no queremos entrar en ese juego del terrorismo verbal. La propuesta del gobierno es bien clara, es el aumento de la edad de retiro, es la privatización del sistema de seguridad social, ¿ah? Y para nosotros, que estamos en la vereda de enfrente, que nos contraponemos a este modelo, consideramos que es necesario tener una seguridad social estatal, universal, solidaria e intergeneracional. Lo que nos proponen del otro lado es simplemente terrorismo verbal, sembrar miedo, sembrar dudas, y nosotros a eso nos oponemos con propuestas, ¿no? Consideramos que estamos en una campaña electoral que está vacía de contenido, pero vacía de contenido porque los propios partidos hegemónicos, que concentran la mayor cantidad de preferencias electorales en este momento, no tienen interés en poner los grandes temas nacionales en el tapete y mostrar a cartas vistas, ¿verdad?, cuáles son las propuestas reales de cada uno de los partidos, porque en el fondo, como lo dijo hace un tiempo atrás el propio Orsi, por ejemplo, en materia económica, la política económica va a continuar. Entonces nosotros, de nuestra humilde postura, de nuestro partido político, hoy estamos presentando la candidatura de Gonzalo en nuestro local, allí frente a Cobuso, en Instrucciones 219, a partir de la hora 19. Y bueno, queremos apelar a que todos aquellos vecinos que aún no están decididos en su voto, es temprano en la campaña electoral, pero para nosotros los tiempos corren muy rápido y es importante, bueno, que la gente tome postura certera, clara, que vaya y lo escuche a Gonzalo, donde va a poder informarse de las propuestas que hay desde la izquierda, ¿no? En este sentido, también siguiendo con lo que planteaba Martín sobre no entrar en terrorismo verbal y algunas expresiones, por ejemplo, utilizadas por Delgado, hoy que, digamos, le puso más a esta apuesta fue el presidente del Banco de Previsión Social, que hablaba de que había gente, que no sé cómo lo constató, no tengo ni idea, pero que había gente que estaba retirando sus ahorros de AFAP por el miedo al resultado del plebiscito. Bueno, sorprende que uno de los directores esté diciendo una mentira tan grande, ¿no? Quizás sea por desconocimiento o es una mentira premeditada, porque todos sabemos, y la ley lo establece con claridad, de que las AFAP no te dan ni un solo peso si vos vas y, aunque le hagas un motín en la puerta, en el escritorio, no te dan un solo peso. La única manera es que te jubiles o por fallecimiento, y no todo aquel que fallece se le hace una entrega hereditaria como nos vienen diciendo en sus campañas de marketing. Hay que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, no percibir una jubilación o una pensión. Si vos por otro motivo recibís una jubilación o una pensión, esa herencia no la recibís por parte de la AFAP. Entonces, la realidad es que el ahorro compulsivo, el ahorro y la confiscación la hacen hoy las AFAP. La confiscación del aporte de los trabajadores la hacen las AFAP en este momento. Muy lejos de lo que se acusa hacia quienes defendemos el plebiscito, ¿no? Porque lo que establece el plebiscito es que en la medida que se eliminen las AFAP, los fondos ahorrados por los trabajadores se derivan a un fideicomiso, que es una ingeniería financiera, que va a continuar administrando las inversiones realizadas con los fondos de los trabajadores hasta que esas inversiones finalicen sus plazos, y allí con el capital final el organismo público continúa pagando las jubilaciones a los trabajadores. Esto fue lo que sucedió con los cincuentones, la primera generación de trabajadores que se jubilaron por las AFAP, y lo mismo sucedió con los cuarentones. O sea, el Parlamento ya creó 2 fideicomisos para 2 sectores de la población uruguaya específica, y lo que plantea el plebiscito es crear un tercer fideicomiso, pero para el resto de los trabajadores que aún mantengan sus ahorros en la AFAP. Yo creo que de esto que decía Martín, lo alarmante es que los candidatos del gobierno y también de la oposición como Orsi y Cose salgan a decir que va a haber un gran desbarajuste económico y financiero en el país si se elimina la AFAP. En realidad el desbarajuste lo van a tener los bancos, o sea, los que hoy se quedan con la plata de los trabajadores y hacen negocios con esa plata, y si sale bien, supuestamente ganan todo, pero si sale mal, lo único que pierden son los trabajadores. Los únicos que se pueden desajustar sus cuentas son los que han aplicado la lógica de invertir en base al endeudamiento. Y acá, tanto Orsi como Cose, siendo intendentes, recurrieron a las AFAP para endeudar a las intendencias y realizar algunas de las inversiones u obras que hicieron bajo su mandato. Y evidentemente el propio gobierno nacional también ha recurrido a las AFAP como fuente de financiamiento. Claro,
aquellos que hacen la calecita con la plata de los trabajadores se ponen nerviosos y salen a decir este tipo de mentiras. El hecho de que digan que hay que incrementar el IVA es generarle miedo al trabajador, al consumidor de a pie cotidiano, porque los únicos que pagamos IVA de verdad somos los trabajadores. Del 100% de nuestro ingreso pagamos IVA en todo, en el alquiler, la luz, el agua, el transporte, la comida, la salud, en todo pagamos IVA. Mientras que los que ganan 300, 400 mil pesos por mes, eso les sobra la plata y no gastan en IVA, ¿no? Pero además nos quieren decir que hay que incrementar los impuestos y en este caso el IVA. Nosotros le decimos, en el caso remoto de que fuera necesario poner impuestos, vamos a ponérselo a los que hoy no pagan, que son las multinacionales, que es el gran capital, que es el sistema financiero. Porque las grandes empresas, en este momento en Uruguay, que están exoneradas de impuestos, entre ellos el de la Seguridad Social, el Estado dejó de recaudar el equivalente al 7% del PBI. En un solo año, esto está en la rendición de cuentas en el Parlamento, en un solo año el Estado no le cobró impuestos a las grandes empresas por el equivalente al 7% del PBI. Y desde que se creó la reforma de Astori en el 2006 hasta la fecha, los otros que no han pagado impuestos son los bancos, que se han llenado de las cuentas en base a los préstamos y a la usura, y encima no pagan impuestos. La ganancia de los bancos hoy en Uruguay no paga un solo peso de impuestos. Y evidentemente hay muchos otros. Si queremos fortalecer el BPS, por ejemplo, volvamos a equiparar el aporte patronal. Todos sabemos que hoy el trabajador aporta el 15% de su salario al BPS. La patronal paga el 7,5%, o sea, paga el 50% de lo que aporta un trabajador. Los latifundistas y los grandes terratenientes pagan el 1,9% a la Seguridad Social. Y como decíamos, estas grandes empresas, 0 pesos de impuestos. Entonces, si queremos y si hay necesidad de poner impuestos, pongámoselo a los ricos, a los que hoy no pagan impuestos, y saquémosle el impuesto a los trabajadores. Pero además todos sabemos que no es verdad. Los economistas están demostrando de que incrementar las jubilaciones mínimas y equipararla al salario mínimo nacional, esto implicaría aumentar aproximadamente 4.000 pesos en la mayoría de los casos, ronda los $500 millones. O sea, está muy lejos de ser una excusa real de que se tenga que aumentar un impuesto. Y en la medida que se cumple el otro objetivo del plebiscito, que es eliminar las AFAP, el BPS va a retener $1.500 millones anuales, que es la plata que hoy el BPS le transfiere todos los años a las AFAP. Entonces, si las AFAP dejan de existir, sus ahorros, el ahorro de los trabajadores va a un fideicomiso asegurado por el Estado, y a la vez y de forma inmediata el BPS empieza a tener un incremento de $1.500 millones por año, más que suficiente para dignificar las jubilaciones como se propone el plebiscito y para seguir avanzando en otras prestaciones de seguridad social tan necesarias. No se pierdan los ahorros como se establece entonces por parte del gobierno. No, y esto, porque cuando sale Delgado, Mieres a decir, le están confiscando la plata a los trabajadores, entonces nosotros tenemos que decir que el Frente Amplio le confiscó la plata a los cincuentones y que este gobierno le confiscó la plata a los cuarentones, porque de hecho estamos proponiendo hacer exactamente lo mismo, un fideicomiso, con la diferencia de que nosotros sí no le robamos a los trabajadores y no le ponemos un impuesto, como sí hizo el Frente Amplio cuando en esa transferencia de los cincuentones, cuando pasaron al BPS, Astori habilitó esa transferencia, pero en el pasamano le cobró un impuesto del 10%. En estos momentos los trabajadores jubilados que pasaron de la SAFAP al BPS por culpa de Astori y del resto de la derecha en el Parlamento le están descontando un 10%. Entonces, a diferencia de ellos, nosotros, los que impulsamos el plebiscito, decimos que la totalidad de los ahorros pasen a un fideicomiso administrado por el Estado. Entonces, acá hay una seguridad total por parte del gobierno, del Estado y de distintas instituciones, y que ha sido comprobado de que no hay problema. De hecho, uno de los presidentes de la Asociación de las AFAP, en declaraciones públicas lo sostuvo. Nosotros le estamos transfiriendo, si no me equivoco, son $600 millones por mes que las AFAP transfieren al BPS por los cincuentones. No le quiero dar la cifra, pero anda ahí. Y las AFAP no han tenido ningún problema en hacer esa transacción. Evidentemente no hay inconveniente de hacer el resto de la transacción para el conjunto de los trabajadores. ¿Cómo se hace para contrarrestar algunos datos que son realmente claros respecto al propio sistema de seguridad social en sí? Y esto se refleja en lo que es esta consulta popular. Muchos de los más jóvenes todavía no conocen en definitiva cómo funciona el sistema de seguridad social y mucho menos conocen de qué se trata el sistema mixto. Sí. Sí, bueno, nosotros, el Uruguay, transitó por dos experiencias
o de ahora se propone una tercera, ¿no? Desde la seguridad social pública y estatal, conocida por el EPS y administrada monopólicamente por el EPS, a partir de 1996, cuando se creó la reforma del sistema mixto, empezaron a operar las AFAP en el Uruguay, que son 4 AFAP privadas las que operan en el sistema nuestro. Cada una de estas AFAP tiene una cartera de trabajadores a la cual administran los aportes mensuales. Todos los meses los trabajadores vamos todos los días a trabajar, aportamos nuestro sueldo y de ahí se hace la transferencia a las AFAP. En un primer momento era una parte de los trabajadores según el salario que tuviese, ¿no? En aquel momento era un monto muy elevado. A partir de la reforma de este gobierno del año pasado, todos los trabajadores nos vamos a ver obligados a aportar a una AFAP independientemente de cuánto ganemos. O sea que los que nos están obligando a financiar las empresas privadas es este gobierno, en la medida que obliga a todos los trabajadores a aportar a una AFAP. ¿Qué ha sucedido? La realidad es que las AFAP desde 1996 hasta el momento han acaparado 24.000 millones de dólares aportados por los trabajadores. Con esa plata la han invertido en los más diversos rubros. Le han prestado plata a los gobiernos nacionales, a los gobiernos departamentales, han creado financiamiento para obras ferroviarias, para obras de ruta, viales, etcétera, a la ley de riego, pero también financian, por ejemplo, a Tata, a la mega empresa Tata, han financiado a los barrios privados como La Taona, han realizado de lo más diversas inversiones. Muchas de ellas han salido mal, han fracasado y eso ha implicado que el capital del trabajador ahorrado se haya reducido. Entonces hemos visto casos de trabajadores que en un estado de cuenta tenían tanta plata, 6 meses después, a un estado de cuenta siguiente, perdieron capital. ¿Por qué? Porque la AFAP invirtió su plata en un negocio que salió mal y evidentemente la AFAP no le devuelve la plata y perdieron. ¿Cuál es el resultado concreto hoy de las jubilaciones? Bueno, miles de jubilados, los cincuentones, rechazaron jubilarse por la AFAP porque le pagaban 3 vintenes. Otro tanto de jubilados rechazaron, los cuarentones, lo mismo por el mismo motivo. ¿Y por qué? Porque el 68% de las jubilaciones que pagan las AFAP son menores a 2.000 pesos. Esto es terrible. Estuviste toda una vida aportando a una AFAP y llega el momento de jubilarte y te dicen que tu jubilación son de 2.000 pesos. Nosotros hemos recorrido el país desde el primer momento y nos encontramos con gente que va a las reuniones con su recibo de jubilación y te lo muestran. 70 pesos, 150 pesos, 1.500 pesos de jubilaciones. El 68% son jubilaciones menores a 2.000 pesos. Entonces, evidentemente fracasó el sistema mixto, fracasó el ahorro individual. En el mundo son como 35 países que avanzaron en esta lógica de privatizar la seguridad social. 18 ya eliminaron la AFAP, incluida Argentina, el país vecino. Entonces, mientras el mundo entero te está diciendo que la privatización no es el camino, que hay que eliminarla, Uruguay, este gobierno nos predispuso seguir por ese camino. ¿Qué viene a hacer el plebiscito? A revertir esta injusticia. No solamente porque las AFAP pagan jubilaciones de hambre, sino porque además defendemos el derecho al trabajo. Este plebiscito plantea volver a los 60 años para jubilarnos, porque el gobierno nos obligó a jubilarnos con 65. Y la realidad es que el 27% de los jóvenes en Uruguay está desocupado, no consigue empleo. Joven entre 18 y 25 años, el 27%. Y ojo que las tasas son muy relativas, porque considerar a una persona con empleo y ocupada porque trabaja una sola hora en la semana, es muy complicado aceptarlo, ¿no? Y esos son los criterios que utiliza el gobierno para decir que la gente tiene empleo. Pero no solamente está el problema del desempleo juvenil, sino que está el problema del desempleo del adulto. Porque una persona con 50, 55 años se queda sin trabajo, para conseguir un nuevo le cuesta un triunfo. Y mucho más si quiere conseguir un salario digno. Imaginemos esto con una gente, con una población de 60 años, que aún te quedan 5 años más para jubilarte. Entonces el plebiscito plantea que a partir de los 60 la gente tiene el derecho a decidir si se jubila o continúa en actividad, pero que el derecho lo tenga a partir de los 60 años. Entonces nosotros creemos que esto es fundamental y evidentemente dignificar las jubilaciones mínimas. Tener en el país 300.000 personas que ganan menos de 18.000 pesos de jubilaciones es condenarlos a vivirla en la miseria, ¿no? Porque todos sabemos que nadie puede vivir, y mucho menos un jubilado, y mucho menos si tiene achaques de salud, que pueda vivir dignamente con 18.000 pesos o menos, como le está pasando a 300.000 jubilados. Entonces creemos que el plebiscito viene a traer justicia
a iniciar un proceso de dar justicia, porque evidentemente habría que avanzar en otras áreas, por ejemplo, volver a instalar el aguinaldo a los jubilados. En esto también se dan otras particularidades respecto a la situación de los trabajadores en sí. Hay una propuesta de flexibilizar de alguna manera el horario la carga semanal de trabajo. Hay una propuesta de bajarlo a 48 o 40 horas, ¿no? Sin afectar el salario. ¿Cómo toman esa propuesta precisamente desde este caso, lo que es Unidad Popular, el Frente de Trabajadores? Una propuesta que ya ha tenido, por ejemplo, más allá de algún matiz, tuvo también el apoyo de un precandidato colorado. Sin embargo, obviamente esto ya ha sido negado desde varios sectores del gobierno, incluso también sectores de las cámaras empresariales, de que hablan de que el Uruguay no está preparado para la discusión y demás. Bueno, nosotros creemos que es posible avanzar, no solamente posible, sino que es necesario avanzar en la reducción de la jornada laboral, pero en la medida que existan garantías reales, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que los trabajadores de la salud tienen un régimen de 6 horas y ahora tienen un régimen de días libres más próximos entre sí en la jornada laboral, en la semana laboral. Ahora, también todos sabemos de que esas 6 horas de trabajo se convierten en 12, ¿no? Porque tienen 2 empleos para poder tener un salario digno. Entonces, si queremos, por ejemplo, que la reducción de la jornada laboral dé efectos positivos, tiene que estar bien regulada, ¿no? Y esto implicaría una forma de dignificar y de incrementar el salario del trabajador, porque si uno mantiene el mismo salario, pero se reduce en la carga laboral, la carga de horas, está aumentando el valor hora, ¿no? De productividad. Y el mundo del trabajo hoy lo permite en buena medida, porque existe un desarrollo tecnológico en muchas áreas que acelera los ritmos de la producción, que aliviana la carga sobre los trabajadores y que permitiría, como decíamos, comprimir la producción en menos horas. Ahora, esto tiene que estar pensado en la multiplicación de puestos de trabajo. No puede ser pensado en, reduzco entonces la cantidad de horas y a su vez reduzco la cantidad de personal, porque todos sabemos que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, en muchas áreas el Uruguay ya está preparado para avanzar en ese sentido, en otras hay que ir generando las condiciones, evidentemente esto no se puede hacer en todas las ramas, pero en la medida que se preserve el empleo, se preserve el salario y que se aplique de verdad, ¿no? Martín. No, coincido con lo que dice. Además digo que debemos, sin duda, que estudiar caso a caso cada sector de la sociedad, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Porque no es lo mismo, sí, claro, por ejemplo, la construcción o yo que sé, en el sector metalúrgico o al sector educativo donde yo trabajo, por ejemplo, ¿no? Donde los trabajadores de la educación a veces sobrepasamos las 48 horas semanales, sí, sí. ¿no? Por lo tanto, hay que ver, en el titular, obviamente que estamos de acuerdo. Después hay que ver el contenido, cómo se aplica y en dónde se aplica. Evidentemente, ahí implica estudiar en mayor detenimiento, mayor detalle. De concretarse la medida, que ya, por ejemplo, algún supuesto futuro ministro de Economía ya dijo que por ley nada, habría que ver cómo se aplica y en qué sectores, ¿no? Evidentemente me guardo esa reserva aún todavía, ¿no? Sí, sí. Además, esto te retrotrae, Martín, profesor de Historia, y sabe bien, ¿no? A la discusión en torno a las 8 horas, ¿no? Sí. Hoy el Uruguay y buena parte del mundo tiene la posibilidad de que el mundo laboral se rija en jornadas de 8 horas. Pero ¿cuánto costó? Nosotros hoy lo celebramos y estamos predisponiendo una discusión para seguir en la reducción de horas. Porque esto implica, primero, es posible por el avance tecnológico generado por los propios trabajadores, ¿no? Porque si un robot o una buena máquina puede operar en el mundo de la producción es porque hubo un trabajador que previamente la pensó, la creó y la colocó en el mundo de la industria, ¿no? O sea, somos los propios trabajadores los que generamos las condiciones para que la producción avance y que, por ende, podamos producir lo necesario en el tiempo justo. Porque acá no se trata de producir mucho más en menos tiempo para tener una sobreexplotación y una sobreproducción. Queremos producir más en menos tiempo, pero que nos permita también el tiempo libre. Y de eso también se trata el plebiscito, en tener tiempo libre después de una vida de trabajo. Y si ese tiempo libre también lo podemos lograr durante la vida en actividad, reduciendo la cantidad de horas de trabajo, mejor aún. La humanidad ha avanzado para lograr este tipo de conquista. Porque si no, seguimos con el pensamiento de la Edad Media de que hay que trabajar de sol a sol para ganarse un pedazo de pan. Y eso
eso, bueno, yo creo que hay algunas cabezas en Uruguay que siguen con esa lógica, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente. Complementando un poco lo que dice Gonzalo respecto al tema de la seguridad social y demás, nosotros hacemos énfasis en que la campaña tiene estas dos patas, ¿no? Por un lado, la defensa de la reforma constitucional para la seguridad social, y por otro lado, la presencia de la izquierda que lucha en el Parlamento. Y ambos temas son complementarios, porque si nosotros hoy observamos el contexto político en el cual estamos, la atmósfera electoral actual, ¿no? Donde la oposición, por un lado, mayoritariamente se ha expresado en contra, fundamentalmente sus dos candidatos se han expresado en contra del plebiscito. Del otro lado tenemos los partidos políticos de la coalición multicolor que obviamente que han impulsado esta reforma de la seguridad social que ha sido totalmente regresiva para los intereses populares. Nosotros necesitamos tener presencia en el Parlamento para que haya garantía de que aquello que el soberano vota en octubre, después, a lo largo de los 2 años que va a tener el Parlamento para poder reglamentar la reforma de la Constitución, ¿verdad?, se cumpla cabalmente tal cual se estableció en la papeleta a la cual se va a someter el 27 de octubre, ¿verdad?, a consideración de la ciudadanía. De nada nos serviría a nosotros de repente tener ganar el plebiscito de la seguridad social y, por ejemplo, que la Unidad Popular, como hay otros partidos también, ¿verdad?, que están detrás del plebiscito impulsándolo y respaldándolo, quedáramos fuera del Parlamento, ¿verdad? Porque si en este contexto actual ni la oposición ni el gobierno están a favor de la reforma que impulsa el pueblo, ¿no? Imaginemos ¿no?, un parlamento en el cual no haya un solo diputado, un solo senador que se exprese a favor y defienda los intereses de esa papeleta. Entonces, hoy más que nunca es necesario que junto con la lista de la Unidad Popular se sobre el sí, pero que también aseguremos la presencia parlamentaria de aquellos partidos políticos o sectores políticos que vamos de la mano con ese plebiscito, porque vamos a ser los garantes frente a la ciudadanía que va a depositar su confianza en nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿De qué nos podrá servir un parlamento dividido entre dos grandes agrupamientes políticos, ¿no?, dos grandes coaliciones, en las cuales ninguno de los dos va a querer cumplir con esa reforma constitucional, o en todo caso la interpreten a su mejor interés o antojo, ¿verdad?, para defender los intereses a los cuales no representan? Entonces, hoy nosotros necesitamos una bancada fuerte, una bancada que represente esos intereses. Y la forma de acceder a ello, bueno, es en octubre se elige Parlamento, por lo tanto se eligen representantes y senadores. Por lo tanto, es necesario que aquellos que hoy están de acuerdo con el plebiscito y no se ven representados en su interés electoral, ni en la coalición multicolor, ni en el Frente Amplio, digamos, bueno, yo presto mi voto el 27 de octubre para que haya representantes de la Unidad Popular frente a los trabajadores que realmente interpreten cabalmente lo que dice esa papeleta y que sirvan de garantía, ¿verdad?, para que realmente se legisle en favor de lo que dice la papeleta y no en su contra. Uh-huh. Hablando de eso, también está el tema de los allanamientos nocturnos, ¿no?, también que también van a estar obviamente a consideración de la ciudadanía. Ustedes tienen ya una postura también definida, ¿no?, al respecto. Sí, nosotros no acompañamos el plebiscito del allanamiento nocturno, no porque estemos en contra de que se avance en la resolución del problema de la violencia social que atraviesa el país. Todo lo contrario. Nosotros creemos que es necesario fortalecer múltiples políticas que avancen en ese sentido. Lo que estamos seguros de que el allanamiento no es una opción que venga a asegurar nada. De hecho, no es una herramienta que pueda asegurar siquiera dar un paso en este sentido. Porque si nosotros realmente queremos frenar el problema de la violencia social, hay que revertir la violencia económica que genera la violencia social, ¿no? Porque cuando una familia trabajadora no tiene un empleo, no tiene un salario digno, no tiene una vivienda digna, no puede resolver el problema de la alimentación, no tiene cómo resolver el problema de la salud ni de la educación, la violencia se impone. La violencia tiene un caldo de cultivo en ese contexto que florece a la primera, ¿verdad? Entonces, creemos que hay que desarrollar un conjunto de políticas que reviertan la base social, la base económica que genera
genera la violencia social. Pero además también hay que contener y dar respuesta al delito en sí mismo, ¿no? Nosotros creemos que hay que profesionalizar la policía en una perspectiva preventiva y de investigación, y no cuando los crímenes ya están consumados y no hay más nada para hacer, ¿no? Y además creemos que si realmente hay voluntad de frenar y de combatir al narcotráfico, hay otras medidas mucho más efectivas para realizar. Por ejemplo, fortalecer los mecanismos de control de la frontera para impedir el ingreso de la droga al Uruguay. Esto es multiplicar los escáneres en el puerto, esto es mejorar los radares para el control aéreo, esto es mejorar los controles terrestres. Esto implica también depurar las estructuras estatales que están corrompidas, ¿verdad? Dejar de regalarle pasaporte a los narcotraficantes parecería de la base de esto, ¿no? Y además también es fundamental cortarle el mecanismo que utilizan para lavar el dinero, que es a través del secreto bancario. Hoy, ¿por qué los narcotraficantes utilizan y prefieren el Uruguay? ¿Porque tenemos un mercado de miles de millones de consumidores? No, porque entre otras cosas lo que pueden hacer con total libertad es lavar el dinero del narcotráfico generado en Uruguay y en otras partes del mundo. Entonces, levantando el secreto bancario del sistema actual, podemos frenar e impedir el lavado de dinero del narcotraficante. Mejorando los controles en la frontera se limita el ingreso de la droga al Uruguay, y por supuesto también darle un combate al narcomenudeo. Porque si vos no haces todo lo anterior y solamente te dedicás a cerrar las bocas de pasta base, por cada boca que vos cerrás se abren 3. Sí. Porque la familia se dispersa en el territorio y te abre un emprendimiento familiar nuevo. Y esto lo constatamos en todos los barrios de Montevideo. Entonces, ¿queremos que no haya más boca? Frenemos e impedamos el ingreso de la droga, que es la que suministra a esas bocas. Y otro elemento fundamental en torno a la seguridad es la política de rehabilitación de las personas privadas de libertad. En Uruguay tenemos más de 15.000 personas privadas de libertad, está llegando casi a los 17.000. La mayoría son jóvenes pobres, el 70% de las personas privadas de libertad tienen entre 18 y 30 años. El 70% son reincidentes, es decir, es la segunda o tercera vez que está privado de libertad. ¿Y por qué sucede eso? Porque no hay una política de rehabilitación del individuo mientras cumple su pena. Porque ahí se le violenta el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la integridad física. No hay posibilidad de que una persona se rehabilite porque no hay políticas de salud, de educación de ningún tipo, no hay políticas de formadoras de mano de obra, de empleo, de profesión. Entonces, cuando esa persona cumple la pena, no solamente fue violentada duramente por el Estado mientras estuvo privada de libertad, sino que hizo un posgrado del delito y que cuando sale en libertad vuelve al mismo entorno de siempre, al mismo asentamiento, con los mismos vínculos, a reproducir la lógica del delito. Entonces, no podemos esperar un resultado distinto si seguimos aplicando las mismas políticas. Para nosotros es fundamental la política de rehabilitación y de reinserción, y de ahí empezamos a frenar la mano de obra, le cortamos la mano de obra barata al narcotráfico. Y esto es mucho más grave cuando uno lo mira en términos de juventud, incluso menores de edad. Porque hoy la mayor cantidad de jóvenes menores de edad privados de libertad en el INISA, la mayoría están cumpliendo penas por narcotráfico. Entonces, estamos entregando a la juventud a estos delincuentes que no son los que ponen la boca, son los que lavan la plata de cuello blanco con los grandes bancos a nivel nacional. Entonces, creemos que el allanamiento nocturno no resuelve nada, porque poner en la Constitución una medida que está dirigida a una parte muy minoritaria de la sociedad, pero que implica el retroceso en materia de derecho para el resto de la sociedad, nosotros no creemos que es justo. Si el 1% del Uruguay son los delincuentes, ¿por qué le vamos a quitar el derecho a preservar el hogar al 99% del resto de los hogares del país? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Uh-huh. Además, una cuestión muy importante, ¿no? Cuando esto se estableció en la primera constitución que tuvo el Uruguay, la de 1830, es una garantía. ¿Verdad? Está ahí por algún motivo. Bueno, ¿el motivo cuál es? Evitar el autoritarismo, ¿no? El hogar es un sagrado inviolable, dice la Constitución, ¿no? Por lo tanto, me parece que vulnerando los derechos de la totalidad de la población, ¿verdad? No creo que sea el camino, obviamente que es el camino más sencillo, más llano, ¿no? Pero tampoco se le está dando solución de fondo a una cuestión que ya viene de larga data, porque como decía Gonzalo, este modelo económico en el cual Uruguay lleva por lo menos 50 años, ha profundizado todas estas situaciones. ¿Por qué Uruguay
¿Por qué en nuestro país crece tanto el narcotráfico, el narcomenudeo y demás? Y es porque el propio modelo económico, impulsado por la dictadura, por los blancos, por los colorados, por los frente amplistas y ahora por los multicolores, siempre ha tenido como objetivo la libre circulación de bienes y de capitales. Entonces, como bien dijo Gonzalo, si nosotros comenzamos a desmantelar toda esa estructura jurídica que se ha ido creando a lo largo de varios años, ¿no? Probablemente hagamos mella también en el narcotráfico, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces vemos en informativos del exterior, nos enteramos por la prensa del extranjero que en Alemania o en Hamburgo, no recuerdo bien ahora, apareció un contenedor cargado de cocaína que venía del puerto de Montevideo? Evidentemente que el puerto de Montevideo es un lugar de tránsito, no se produce acá. Probablemente venga de otro país, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué pasa por Montevideo? Pasa por Montevideo porque lo que vendrían a ser todas las regulaciones al comercio exterior hoy son casi inexistentes. Entonces da lo mismo que yo hoy meta en un contenedor 500.000 pares de zapatos o que por ahí pasen 10 toneladas de cocaína como si nada, ¿no? Entonces, para terminar con el narcotráfico o para disminuir su impacto, para reducir la violencia de la vida cotidiana, ¿verdad? Necesitamos todas estas medidas que recién Gonzalo enumeraba y que son tan claras, ¿no? Digo, obviamente que esto es un proceso. No se va a dar de la noche a la mañana, no es un se terminó el recreo, como dijo un candidato, que ahora todavía se arrepiente de haber dicho eso, porque al revés, el recreo parece que siguió de largo. Sí, se fomentó más. En realidad se fue el balde con la cadena y todo junto, ¿verdad? Sí. En realidad lo que acá nosotros necesitamos, sí, bueno, es una serie de medidas, de baterías en materia de violencia social, ¿verdad? Que hagan énfasis, hincapié, bueno, justamente allí donde están los principales instrumentos de poder, que son los que le permiten al narcotráfico infiltrarse en la vida cotidiana de nuestra ciudadanía, pero también a nivel estatal. Porque no es posible. ¿Cómo es posible que un narcotraficante recorrido por la justicia internacional de la noche a la mañana aparezca en otro país y que todavía se le haya habilitado un pasaporte nacional para hacer lo que se le cante, transitar por cualquier lugar del mundo? Ahora supuestamente no aparece, o sí aparece, está en tal lugar o no. O sea, esto hace todo a un modelo de país que se ha impulsado a lo largo de décadas y que cuesta desmantelarlo. No va a ser de la noche a la mañana, tiene que ser algo progresivo, pero sacando el secreto bancario, ¿verdad? Dotando de mejor infraestructura a la aduana y regulando realmente el comercio exterior y el sistema bancario, probablemente obtengamos mejores beneficios en el mediano plazo que con estas medidas cortoplacistas de impacto que son de pura demagogia electoral. Digo, porque uno mira las encuestas hoy, todo el mundo está de acuerdo en que hay que eliminar la prohibición de allanamientos nocturnos. Ahora, nos estamos cavando la fosa nosotros mismos, nos estamos quitando una garantía constitucional que tiene casi 200 años de existencia. Cuando lo colocaron ahí los constitucionalistas hace 200 años atrás, lo hicieron por una cuestión. ¿Por qué hoy la vamos a cambiar? El mundo, es cierto, el mundo ha cambiado, la realidad es otra, totalmente distinta hace 200 años atrás, pero nosotros no podemos autorrecortarnos derechos que ha costado centenares de años muchas veces conseguirlo, o décadas. Es disparatado. Y es recurrir al puro y más llano autoritarismo, ¿verdad? De las peores épocas de nuestro país, porque nos retrotrae realmente a las peores épocas, las épocas más oscuras de este país. Además, la realidad está dando una serie de datos muy duros, ¿no? Hoy aparecía un titular de prensa que, si uno lo lee hacia la pasada, es anecdótico, pero el 80% de los accidentes que hubo la noche en la nostalgia estuvo vinculado con conductores vinculados a droga, ¿no? El 80%. Sí. Entonces vos empezás a mirar datos. Tenés que el 80% de los accidentes de tránsito están vinculados a droga, en una sola noche. Mirás que 6 cada 10 niños en Uruguay no termina la enseñanza media, ¿no? Mirás que el 20% de los niños en Uruguay son pobres. Que el 27% de los jóvenes en Uruguay está desocupado. Que más de 500.000 de trabajadores ganan menos de 25.000 pesos. Entonces, ¿cómo no querés que los jóvenes estén vinculados de una forma u otra con el delito, la delincuencia y la droga? Si el modelo económico y la sociedad los empuja directamente en esa dirección. Porque si vos querés terminar liceo, no tenés una política de beca real, más allá de lo que diga Delgado, que le quiere regalar plata a la gente, sí. Pero política de beca real no tenés. Acceso a los materiales de estudio no tenés. Si vos querés conseguir un primer empleo, te condenan a ganar 22.000 pesos.
si querés ir a vivir a una vivienda con tu pareja, es imposible porque te sale $140.000 un apartamento, un dormitorio. Si querés tener un salario digno, es imposible. Entonces, bueno, el resultado es evidente, ¿no? Nosotros creemos que hay que cambiar las condiciones económicas que mejorarían sustancialmente las condiciones de vida de nuestro pueblo y que sin duda limitaría las posibilidades y el impacto de la delincuencia y del narcotráfico. Es así. Gonzalo, Martín, muchísimas gracias. Recordar entonces 19 horas, ¿no? 19 horas, instrucciones 219. A la hora 19 vamos a estar allí presentes, va a estar Gonzalo. Es el local de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, frente a Cobuso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Insistir en esta idea de que en octubre se elige el Parlamento, porque la presidencia se va a elegir en el balotaje, en noviembre. O sea que todos los uruguayos tenemos la posibilidad en octubre de elegir qué parlamentario queremos. Aquellos que propongan iniciativas para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, o legisladores que hagan la plancha y levanten la mano cuando su jefe se lo diga. Bueno, nosotros queremos ser de los primeros y trabajar en el Parlamento para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, y evidentemente esto se logra en octubre colocando las papeletas de Unidad Popular Frente de Trabajadores y la papeleta blanca del sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Un gusto. Pausa y volvemos.